Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Y siendo instrumento de Dios para hablar a nuestras vidas en esta noche. Muchas gracias, Raulito. De verdad, es una bendición para mí estar con ustedes. Verdaderamente, desde que comencé o sea, esto tengo que decirlo, desde que comencé a estar con ustedes, aunque lamentablemente no puedo estar en todas las noches, ha sido una bendición para mí, su alegría, su gozo, o sea, de verdad me llena. Y le doy gracias a Dios por ustedes y por haber comenzado este ministerio, porque es un ministerio, ya va a tener un año. Y gracias otra vez por compartirla, por permitirme compartir la palabra de Dios. Voy a leer en el himnario un himno que está relacionado con lo que yo quiero compartir hoy de la palabra. Seguro lo conocen, no voy a dar el título, pero seguro lo conocen la letra. Dice así la letra: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo puede. Y miren, yo me pregunto y quiero preguntarle a ustedes también, ¿entiendo yo cuán grande es Dios? ¿Entiendes tú realmente cuán grande es Dios? Esta noche yo quiero ser muy sincero con ustedes. Esta noche yo quiero decirles que no me interesa, absolutamente no me interesa tu Dios. Si tú lo tienes en tu propia cajita, envuelta en regalo, en tu propia cajita de razonamientos lógicos. No. ¿Qué te hace pensar que tú puedes entender completamente a Dios? No, no. Mire, el Salmo 147, versículo 5, dice: grande es nuestro Dios y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. O sea, nosotros nunca vamos a poder entenderlo completamente, porque su entendimiento es infinito. Vuelvo a ser sincero. En esta noche no me interesa tu Dios. No me interesa tu Dios. Si tú no le pides en oración las cosas imposibles. Y obviamente eso es parte de lo que estamos haciendo en todas estas noches, pidiéndole a Dios para nuestras necesidades. Pero no me interesa tu Dios si tú no le pides en oración las cosas que son imposibles. ¿Por qué? Porque si tú no crees que el Dios de la Biblia puede hacer cosas imposibles, tu Dios es demasiado pequeño y a mí no me interesa tu Dios. Job dice en Job 37, versículo 5, él, hablando de Dios, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. O sea, déjeme parafrasear lo que dice allí Job. Dios puede hacer cosas que ni tú ni yo, ni siquiera podemos imaginarnos. En esta noche, otra vez, no me interesa tu Dios. Sí, no me interesa tu Dios. Si tu Dios es un Dios que tú quieres que Él te escuche, que Él escuche lo que tú dices, pero tú no estás dispuesto a escuchar lo que Él dice. ¿Por qué? Porque otra vez, si es así, tu Dios es muy pequeño. En Isaías 66, versículo 1 y 2, dice Jehová: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta noche
como les dije, no me interesa tu Dios, a menos que tu Dios sea mucho, mucho, mucho más grande de lo que tú jamás te has podido imaginar, capaz de hacer mucho, mucho más de lo que tú puedas pedirle. Ese es el Dios que todo lo puede. Sí, Él es capaz de hacer grandes cosas, grandes cosas. Salmo 145, versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Este es precisamente el Dios del cual yo quiero que hablemos hoy. Este es el Dios del cual yo quiero que hablemos esta noche. El Dios que todo lo puede. Para eso vamos a ir en nuestras Biblias a Efesios capítulo 3. Efesios el capítulo 3. Este va a ser el pasaje central de esta noche. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice la escritura allí en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso, fíjate, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos este pasaje, vemos que hay tres palabras que nos llaman la atención y que nos ayudan a ver precisamente a este Dios, a Dios, al único Dios, al Dios que todo lo puede. La primera palabra es omnipotente. Sí, Dios es omnipotente. Mira, me hace recordar cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Shaddai, Señor Dios omnipotente. También me recuerda en Apocalipsis capítulo 4 a los cuatro seres vivientes que según Ezequiel 1 y Ezequiel 10, aparentemente son querubines que estaban alrededor del trono de Dios. Y ellos decían en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, el Dios de la Biblia es Dios omnipotente. Es Dios que puede hacer todo lo que Él decida. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Por eso dice Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer. Mire, tenemos un pasaje en la Biblia que nos va a ayudar o nos sirve para, como una ilustración para ver a Dios, el poder de Dios, Dios Todopoderoso. Vamos a ir a Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, el capítulo 37. Vamos a leer, vamos a comenzar en el versículo 4. Ezequiel, capítulo 37, comenzando el versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y yo me pregunto, ¿cuáles huesos? ¿Cuáles huesos? Vamos a leer entonces el versículo 1. Dice el versículo 1, el Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y me llama la atención porque no pasó sobre los huesos, para no faltar el respeto a los huesos, sino los pasó por alrededor. Es como que si el Señor en espíritu le está dando un tour alrededor de ese valle de huesos secos a Ezequiel, al profeta. Y sigue diciendo en el versículo 2 en la mitad. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mire, hay cosas, hermanos, que solamente Dios sabe. Y nosotros tenemos que estar tranquilos con eso. Sigo leyendo, versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirán de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Paremos allí un momentico. Jehová manda a Ezequiel a profetizar, o sea, a predicar a unos huesos secos, en un valle que estaba lleno de huesos secos. Y fíjese que dice la escritura allí que eran huesos secos, secos en gran manera. Mire, seco, seco. Cuando dice huesos secos, está explicando que, bueno, no tenían vida, eran dificilísimos, ¿verdad? Y vemos en el versículo 7, cuando seguimos leyendo, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 7, profeticé, dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras que yo profetizaba. El profeta dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba. La palabra en el original, en el hebreo, donde dice ruido, es ruido o voz. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá sido ese ruido? ¿O qué habrá dicho? ¿Qué habrá escuchado el profeta? Sigo leyendo. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínate, un valle de huesos secos, totalmente secos. Empieza a hablar el profeta y comienzan a juntarse. Comienzan a juntarse. Imagínate, 260 huesos que hay en el cuerpo humano. Primero estaban esparcidos por todos lados y estaban secos. Y comienzan a unirse, de repente comienzan a unirse. Comienzan a unirse como legos en la mano de un niño, ¿verdad? Cuando te está conectando y conectando las cosas. Es algo así como el brazo se une con el antebrazo se une con la muñeca y la muñeca se le une la mano y luego los dedos se van uniendo uno por uno. Cada hueso se juntó con el esqueleto al que pertenecían, hueso con hueso. Sigamos leyendo, versículo 8 en la primera parte dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Imagínate, 8 metros cuadrados de piel, cubriendo todos esos músculos que habían cubierto todo ese esqueleto de huesos secos, cubriendo todos esos músculos, todos esas tendones, cubriéndolos esa piel. Sigo leyendo, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Me recuerda cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Y Adán vino a ser un ser viviente, un hombre viviente. Y luego cuando leemos el versículo 10, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Fíjate, de un valle un valle lleno de huesos secos, yo iba a decir un viaje de huesos, perdón, un valle lleno de huesos secos, a un ejército listo para luchar por su Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo todo esto? Jesús dijo, todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27. Por supuesto, esto lo hizo nuestro Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso. Dios fue el que hizo todas estas cosas. Y Dios le dice a Ezequiel, un poco más adelante, que él iba a hacer lo mismo con su pueblo Israel, su pueblo que estaba muerto en el cautiverio. Él le daría otra vez vida para que vivieran su pueblo y lo sacaría de esa esclavitud, de ese cautiverio babilónico. Hermanos, la Biblia, el Dios de la Biblia, mi Dios, y espero que también sea tu Dios, Dios es un Dios omnipotente. Es Dios que puede hacer cualquier cosa.
que Él quiera, cualquier cosa que Él quiera. Es el Dios que todo lo puede. La Biblia también, el Dios de la Biblia, el Dios que todo lo puede, es Dios sublime. Esa es otra palabra que vemos allí en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios sublime, Dios altísimo. Es por eso que eso nos da la idea de un Dios que está elevado por encima de todo, separado de su creación. Otra vez me vuelve a recordar los 4 seres vivientes que estaban en Apocalipsis. En el mismo pasaje que le mencioné, el Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, allí dice, santo, 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 Hagías, Hagías, Hagías. Recordemos que Hagías o santo, ¿qué es lo que explica? Esa palabra habla de algo que está separado. Es santo. Nuestro Dios está separado de toda la creación, porque Él es santo. Él está por encima de todas las cosas. Recordemos que allí en Apocalipsis capítulo 4, cuando leemos en el contexto, vemos que había un mar, había algo como un mar de vidrio que separaba a todo del trono de Dios. Mira, lo que nos está diciendo de este Dios, la palabra, de este Dios supremo, de este Dios sublime, que el Dios de la Biblia no es tu igual, no es mi igual. Él no es tu compadre con quien tú juegas fútbol. Dios no es tu compañero a quien le cuentas chistes para reírse juntos. No, no. Dios es sublime y Él está por encima de toda su creación. Él es el Dios altísimo, el sublime. Recuerden lo que dice Isaías 57, Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice de Él que Él es alto y sublime y que habita en la eternidad. Habita en la eternidad. Por eso cuando leemos en Efesios 3, verso 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, lo vemos. Es interesante cuando vemos en la formación griega, en el griego de este versículo, sobre todo en la parte donde dice todas las cosas, mucho más abundantemente, ahí constantemente está redundando en palabras que describen más, mucho más, por encima, más arriba, y lo que está describiendo precisamente a Dios sublime. Mira, puede hacer todas las cosas, además, mucho más abundantemente, mucho más allá de lo que entendemos. Él está por encima, lo que Él puede hacer está por encima de todo lo que comprendemos, o lo sea, lo que pensamos. Hay una escritura que nos ayuda a ver o nos demuestra lo sublime que es Dios. Es un salmo, Salmo 19. Vamos a Salmo 19. Vamos a leer allí en Salmo 19. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4 para los que están anotando. Versículo 1 al versículo 4. Ya que me pasé. Aquí está. Salmo 19, versículo 1. Dice así la escritura. Fíjate. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjate lo que está diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Shamajín, o los cielos, donde habita Dios, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, el Erec, la obra de sus manos, anuncia la obra de sus manos. Cuando dice los cielos, está refiriéndose a las regiones superiores, y eso lo podemos entender cuando vemos en Génesis. Las regiones superiores, las regiones que están por encima de la expansión. Y el firmamento se refiere a las regiones inferiores. O sea, a lo que es la expansión, lo que conocemos nosotros como el espacio. Recuérdense cuando dicen en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él fue el que lo creó. Las regiones superiores es donde mora Dios. Y esas regiones superiores, los cielos, dice que cuentan, dice el salmista, que cuentan la gloria de Dios.
Recordemos, Dios hizo todo el universo solamente con decirlo, solamente con mencionarlo. Se hizo todo. Eso muestra la grandeza de nuestro Dios. Eso muestra que Dios es Dios sublime. En cuanto al universo, tenemos que pensar algo, o sea, tratar de razonar un poquito lo que es el universo. Mire, la ciencia dice que el universo, o sea, por lo menos el universo que se puede observar, dicen los científicos, que se estima que su extensión, o sea, de un extremo a otro, es aproximadamente 46.000 millones de años luz. Vamos a pensar un poquito en esos 46.000 millones de años luz. Primeramente, la velocidad de la luz está estimada en 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Para que entendamos un poquito, ¿verdad? Esa velocidad. En un segundo, si hacemos un chasquido nada más en nuestros dedos, si algo va viajando a la velocidad de la luz, ya en la Tierra, ha dado 7 vueltas al ecuador. Así es la velocidad de la luz. Ahora, piensa, para cruzar el universo, para cruzar toda la expansión que Dios creó, toma 46.000 años luz. O sea, no un segundo, como se le da la vuelta a la Tierra, sino 46.000 años viajando a la velocidad de la luz. 46.000 millones de años, perdón, viajando a la velocidad de la luz. ¿Se dan cuenta? Ese es el firmamento, ese es el universo que ha creado Dios. Dice el versículo 1, 19, el Salmo 19:1, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, lo que es la esfera atmosférica. Para que podamos más o menos entender en cuanto al firmamento o la que es el espacio atmosférico. La troposfera es donde vuelan los pájaros. La estratosfera es donde vuelan los aviones. La mesósfera es donde los meteoritos, cuando entran a la Tierra, en la atmósfera, se queman. La termósfera es donde los satélites vuelan. Y la exósfera es donde solamente el doctor Spock y el capitán Kirk se atreven a viajar. ¿Ve? Y eso todo lo creó Dios. Y todo eso anuncia la obra de sus manos, de las manos de ese Dios sublime a quien nosotros adoramos. Ahora, fíjate, si vemos el versículo 4 al final, en la última parte dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, este tabernáculo, lo que yo entiendo, es que es la galaxia, la Vía Láctea, lo que llamamos la Vía Láctea, donde el sol está allí adentro, donde hay varios sistemas solares, ¿verdad? Dentro de esa galaxia. Y nuestro sol, el que está ahí, que vemos todas las mañanas salir por el este, arde a 54 millones de grados centígrados. El sol, sí. Y aunque arde a esa cantidad de calor, el sol es una de las estrellas más pequeñas del universo. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Dios? Para que entendamos el tamaño del sol. Según los científicos, en el sol caben 1.300.000 planetas como el nuestro, planeta Tierra. Y Dios creó todo eso. Dígame si nuestro Dios no es sublime. ¿Y Él hizo eso para qué? ¿Por qué puso el sol allí? Para que nosotros tuviéramos aquí donde vivimos, donde nos puso una temperatura exacta, la luz que necesitamos para vivir, nos dio todo lo que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios altísimo, es sublime. Este es nuestro Dios, el Dios sublime, el Dios que todo lo puede, todo lo puede. Por eso, cuando yo oro o cuando tú oras a Dios y le presento mis problemas y le presento mis angustias, ¿será que Él puede ayudarme? ¿Será que Él puede ayudarme? ¿Será que Él puede trabajar en mi vida, transformar mi vida, cambiarme? Ese es el Dios sublime, el Dios que todo lo puede. La tercera palabra que vemos allí en Efesios capítulo 3, versículo 20, es proveedor.
proveedor. Sí, Dios provee. Dios provee. Mire, cuando leemos el capítulo 3, versículo 20 y 21, allí podemos ver la palabra proveedor. Pero también hay otra palabra. Hay otra palabra, no sé si tú la puedes ver. Hay otra palabra que es lo que llaman el pronombre perpendicular. O sea, la palabra yo. ¿Por qué? Porque Dios provee para mi vida. Sí. Y para tu vida también. Vamos a leer Efesios otra vez. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Aquí está. Dice entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, fíjate, según el poder que actúa en nosotros. Es abundante, es mucho más, o sea, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, Dios puede hacer cualquier cosa que tú y yo le pidamos, sí, porque Él es el Dios altísimo, es el Dios todopoderoso. No importa cuán imposible sea lo que le estamos pidiendo a Dios. Y yo sé que Él nos escucha. Porque hay muchas escrituras en los Salmos, no tenemos tiempo para leerlas todas, pero hay muchas escrituras en los Salmos donde dice que nuestro Dios, nuestro Padre, está atento a las oraciones de sus hijos. ¿Y saben qué? Él responde también. Él responde y nosotros entendemos que Dios funciona en cuanto a las peticiones que le hagamos según su voluntad, entendemos. Pero Él puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos y necesitamos darnos cuenta de eso. Quizás nosotros mismos hemos limitado a nuestro Dios, porque quizás no nos damos cuenta de su grandeza, de su poder. Por eso yo necesito hacer que Dios esté constantemente involucrado en mi vida. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que sea. Y vuelvo a decirte, si Dios no está involucrado totalmente en tu vida, a mí no me interesa ese Dios. Porque Él puede, según la escritura que acabamos de leer en Efesios, Él puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Y sabes qué significa esto? Que yo puedo pedirle y Él también Él me va a escuchar y Él me responde. Por eso necesitamos orar a nuestro Dios. ¿No crees que es así? Necesitamos pedirle sin reservaciones, porque Él puede hacer lo que sea. En esta escritura que vamos a leer en Job capítulo 5, versículos 8 y 9, esta escritura me da o nos puede dar a nosotros, no solamente a mí, a nosotros nos puede dar consuelo y seguridad, porque Él provee y podemos estar tranquilos, confiados en Él. Job capítulo 5, versículo 8. Lo más seguro es que ya llegaron ustedes, yo todavía estoy buscando Job. Job capítulo 5, versículo 8. Va que aquí estoy apretado, ¿no? Ok, Job capítulo 5, versículo 5, Job capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así la escritura. Fíjate cómo dice, como la escritura tan dulce. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Encomendaría a Él mi causa. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Maravillas sin número. Mire, hermanos, yo necesito poner mi vida, mis preocupaciones, mis angustias en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace cosas grandes y hace cosas, maravillas sin número, según lo que está diciendo Job ahí. Por eso, cuando leemos Efesios capítulo 3, versículo 20, vemos que Él actúa según Él, o sea, Él puede darnos o puede escuchar nuestras oraciones y su poder actúa en nosotros. Dice allí textualmente, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿está el poder de Dios actuando en tu vida? ¿Está el poder de Dios actuando en tu vida? ¿Le permites a Dios que trabaje en tu vida, que transforme tu vida?
Mira, necesitamos dejar que Dios transforme nuestras vidas, que actúe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Recuerden otra vez la escritura central, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo allí? A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Dónde? Donde adoramos. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En las reuniones de los ancianos, en las reuniones de los líderes de la iglesia. A Él sea la gloria allí. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En la escuela bíblica dominical, donde se enseña a los niños las historias preciosas acerca de nuestro Señor. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En el hogar de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria allí. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En nuestras vidas. A Él sea la gloria en la iglesia. Mira, otra vez, si tú no le hablas a Dios, si tú no oras a Dios acerca de cosas imposibles, si tú quieres que Dios escuche lo que tú dices, pero tú no estás dispuesto a escuchar lo que Él dice, si tu Dios no es mucho, mucho, mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte y que es capaz de hacer mucho, mucho, mucho más de lo que tú puedes pedirle, a mí no me interesa ese Dios. Porque tu Dios, si es así, es muy pequeño. Yo estoy interesado en el Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede. Este Dios en el que sí yo estoy interesado porque Él puede hacer lo imposible. Yo estoy interesado en este Dios y espero que tú también estés interesado en este Dios. El Dios del cual el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 11, versos 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Miren, hermanos, nunca podremos entender en su totalidad la grandeza de nuestro Dios, la magnificencia de su poder. Nunca. Por eso, cuando cantamos este himno, pensemos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, fíjate qué belleza, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Termínalo tú. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Ese es el Dios que todo lo puede. Ese es el Dios, ese es nuestro Dios. Tu Dios y mi Dios. Recordemos, Él todo lo puede. Y necesitamos tener seguridad que cuando le pedimos a Dios, por más imposible que sea lo que le estamos pidiendo, Él puede conceder esa petición. Dios los bendiga mientras que buscamos depender más de Dios y, pero sobre todo, reconocer su grandeza y adorarle. Adorarle. Porque la respuesta de nosotros a su grandeza, a su poder, a su preciosa, yo voy a decir una palabra que no existe, su preciosidad, pero la voy a decir de todas maneras. Tiene que ser alabarle. Tiene que ser alabarle. Vamos a orar.